Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Dios les bendiga grandemente. En esta ocasión vamos a tomar una de las palabras que Jesús le dijo a la mujer samaritana, que está en San Juan capítulo 4, verso 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Los cristianos bíblicos, nacidos del agua y del Espíritu, como dice la palabra del Señor, no debemos ni podemos odiar a los judíos. Primero, porque hay una promesa maravillosa que Dios le hizo a este pueblo. En Génesis capítulo 12, verso 3, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es de amplio conocimiento lo que le sucedió al comandante comunista y socialista Hugo Chávez, que maldijo a Israel desde sus entrañas, dijo él, y fue en sus entrañas donde desarrolló su enfermedad que lo llevó a la tumba, muriendo a los 58 años, diría yo, antes de tiempo. De pronto tendría muchos planes, pero no los pudo cumplir. Se fue antes de tiempo. No podemos, siendo cristianos, atacar con nuestras palabras, porque es atacarnos a nosotros mismos, y más adelante vamos a ver esto en la palabra. Muchos en este conflicto entre Israel y Palestina ven a Palestina como la víctima, y no es así. Primero, porque el nombre Palestina vino a aparecer apenas en el siglo XX. Surgió cuando Inglaterra tenía su imperio en esa zona, y después de la guerra, donde tuvo que enfrentar las fuerzas alemanas, a Hitler y todo esto, quedó totalmente devastada. Ganó y ganaron la guerra, pero quedó totalmente devastada. Y entonces tuvo que ceder estos territorios, y ya le había prometido a los musulmanes y a los árabes, porque no es verdad que los palestinos son descendientes de los filisteos. El pueblo filisteo fue arrasado, el pueblo filisteo fue destruido, y no son descendientes de los filisteos. Y también pues les prometió a ellos, a ese pueblo que estaba habitando esa región, también les prometió el territorio, y también se lo prometió a los judíos. Entonces es como ese novio que le promete a dos mujeres matrimonio, yo diría en este caso a tres, porque ahí también estaba metida la religión romana. Y muchos ven al llamado pueblo palestino como la víctima y a Israel como el villano, y no es así, porque detrás de ese pueblo están los musulmanes extremistas, violentos, que quieren destruir a Israel, como ese dicho popular, sucede como ese dicho popular: tiran la piedra y esconden la mano, atacan a Israel y ponen como escudo al pueblo. Luego lo que aparece es que Israel está masacrando, está acabando con el pueblo palestino. Y la verdad que lo que está haciendo es defenderse y defender su territorio. Anteriormente dije que odiar a Israel es odiarnos a nosotros mismos. Quiero que leamos miremos en Efesios 2:14, que dice que de ambos pueblos hizo uno, y también en el verso 15 dice: para crear en sí mismo un solo hombre, un solo, refiriéndose ahí está hablando acerca de Israel y de la iglesia. O sea, la voluntad de Dios es que somos un solo pueblo, la iglesia e Israel, pero en la actualidad no lo vemos.
O sea, nosotros no vemos que esté pasando eso, que seamos un solo pueblo. Incluso Israel no cree en Jesús. Y es en Jesús que nosotros somos un solo pueblo con Israel. Pero esto va a suceder. Después de la gran tribulación, al terminar la tribulación, Jesús va a salvar al pueblo de Israel, los va a redimir, los va a librar de la mano de todas las naciones que se han venido encima de Israel y será proclamado como su rey, como su Señor. Y entonces ahí seremos un solo pueblo. Y eso lo leeremos, lo vamos a leer en la Biblia. En Efesios el capítulo 1, verso 9 y 10 dice: danos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Ahí se va a ver este gran misterio de ver reunida al pueblo de Israel, a los patriarcas, de haber reunido al pueblo judío, al pueblo que ha sufrido tanto, al pueblo que pues también ha sufrido por la desobediencia, porque se ha apartado de Dios. Entonces vamos a ver todo este pueblo unido con quienes, con la iglesia, con nosotros. Seremos un solo pueblo y estaremos, aleluya, como dice aquí, de reunir todas las cosas en Cristo. Todo será reunido en Cristo. O sea, por eso es que no podemos en este momento tener esa unidad maravillosa, porque ellos rechazan a Cristo. Claro que muchos judíos han creído en el Señor y son mesiánicos, pero la gran mayoría no cree en Cristo ni lo acepta, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No todos somos hijos de Dios, solo los que le reciben. Y si usted quiere ser hijo de Dios, recíbale en su corazón. Recíbale y va a recibir las bendiciones de Dios, y un día vamos a estar en este gran ejército maravilloso de Jesús, donde todas las cosas maravillosas serán reunidas en Él, en Cristo, y todos alabaremos su nombre, y Él será nuestro Dios, Él será nuestro Rey. Él dirigirá 1000 años este mundo, lo organizará. Si queremos ver justicia, si queremos ver bendición, si queremos ver maravillas, las vamos a ver en Cristo, porque Él mismo dirigirá este mundo. Y nosotros le serviremos y nosotros andaremos con Él, aleluya, por 1000 años. Maravilloso es el Señor. Dios les bendiga.